prosencéfalo cerebro anterior. Esto sería el mesencéfalo o cerebro medio. Y finalmente tenemos el rombencéfalo, ¿no? Rombencéfalo o cerebro posterior. Aquí lo que nos están comentando es lo siguiente, que la parte interna del prosencéfalo, o sea, del telencéfalo, porque todo esto es telencéfalo, ¿cierto? La parte interna del telencéfalo va a formar los ventrículos laterales. La parte interna del diencéfalo va a formar el tercer ventrículo. Y la parte interna del rombencéfalo formará el cuarto ventrículo. No olviden que los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro, ¿sí? Y que este tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto de Sirio que va a formar el mesencéfalo. Y además el cuarto ventrículo se va a continuar con la médula espinal. Nos dicen también aquí de que el líquido cefalorraquídeo se va a formar a nivel de las vellosidades. ¿Qué se llama? ¿Vellosidades? ¿No se acuerdan? Aracnoideas. Aquí, ¿sí? Y de aquí ese líquido cefalorraquídeo va a pasar al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto y se va a distribuir a lo largo de la médula espinal. Aquí nos dicen de que el líquido cefalorraquídeo se va produciendo de manera continua y en todo este trayecto se va reabsorbiendo, se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe. Y eso es bueno que ustedes lo sepan porque después cuando hablemos de hidrocefalia vamos a ver que puede haber dos fallas importantes. O está produciendo mucho líquido o no se está reabsorbiendo. Que podría ser una causa, ¿sí? Ya. Aquí nos están hablando de la formación de la médula espinal, ¿sí? Vamos a ver cómo se realiza. Vean, este es el tubo neural. La parte interna del tubo neural, todo esto está revestido por unas células que se llaman células neuroepiteliales. ¿Listo? Estas células neuroepiteliales que revisten la parte interna del tubo neural van a empezar a proliferar y van a formar toda esta parte que está de color, que corresponde a una capa interna que se denomina capa del manto, que va a ir a formar la sustancia gris. Por fuera se forma otra capita, una capa externa que es la capa marginal y que va a formar la sustancia blanca. De esa manera, entonces, en la médula espinal se forma todo lo que es la sustancia gris, la sustancia blanca. ¿Sí? Aquí nos están comentando de que tenemos en la parte inferior las placas basales, estos engrosamientos que se forman a nivel de la sustancia gris, estas que se conocen como placas basales, placas alares, placa del techo y la placa del piso, que es donde va a haber el cruce de fibras, ¿sí? Luego nos están comentando también de lo que son las astas. En estos engrosamientos también recibe el nombre de astas. Astas anteriores, astas posteriores y además unas astitas intermedias. Las astas anteriores, ¿qué función tienen? Motora. Y las posteriores, sensitiva. Y las intermedias, simpático-vegetativa. ¿Sí? Ahora, recuerden que estas intermedias no es que está en todo lo largo de la médula, está más o menos desde la T1 o la T2 hasta la lumbar 1, 2. ¿Listo? Entonces, en ese segmento nomás se encuentra. Aquí una forma de manera progresiva cómo se va formando la médula espinal. Primero se formó el tubo neural, luego las células neuroepiteliales que revisten la parte interna del tubo empiezan a proliferar, forman los neuroblastos, esos neuroblastos forman la capa interna, llamada capa del manto, que va a formar la sustancia gris, y una capa externa, que es la sustancia blanca, y se llama capa marginal. ¿Listo? Y ahí se forman lo que son las placas basales, las alares, y además también las astas anteriores, posteriores y las intermedias.
Es como un resumen. Aquí, desde el punto de vista histológico, cómo se forman las neuronas. Y es justamente a partir de esta capita que está aquí de amarillo, que hemos dicho que son células neuroepiteliales. Estas células neuroepiteliales van a proliferar, van a formar de principio un neuroblasto apolar, porque no tiene polos definidos, es circular. Luego el apolar va a pasar a bipolar, donde vemos en sus extremos dos prolongaciones, y esta prolongación cefálica va a producir otras prolongaciones que son las dendritas, y por la prolongación caudal va a alargarse y en resumen va a formar lo que viene a ser la neurona. ¿Listo? Aquí es importante también lo que nos están comentando, porque ya hemos dicho que las astas anteriores cumplen una función de tipo motor, y las sensitivas serían las astas posteriores. Salen fibras de aquí de las astas anteriores hacia la parte de la marginal y hacia afuera. Y lo mismo pasa con las astas posteriores, ¿sí? Que van a salir fibras sensitivas. Resumiendo, las fibras motoras y sensitivas se van a unir y van a formar lo que es el nervio espinal. ¿Listo? Entonces el nervio espinal está formado por fibras motoras y sensitivas. Aquí nos están comentando que estas células neuroepiteliales hemos visto que han formado el neuroblasto apolar, el bipolar y finalmente la neurona, ¿no es cierto? Pero nos dicen que estas células neuroepiteliales, estas de aquí, no solamente van a formar las neuronas, sino también las células de la glía, ¿no? Entonces van a dar lugar a glioblastos, y estos glioblastos a nivel de la sustancia gris se van a diferenciar en astrocitos protoplasmáticos y astrocito fibrilar. Y a nivel de la sustancia blanca va a formarse lo que es los oligodendrocitos. ¿Ya? Estos oligodendrocitos son bien importantes porque nos dicen de que a nivel de la sustancia blanca de la médula espinal, ¿por qué decimos sustancia blanca? Porque tiene una coloración blanquecina. Y esa coloración blanquecina le van a dar justamente estos oligodendrocitos cuando forman la vaina de mielina alrededor de los axones de las células nerviosas, ¿sí? Entonces, la vaina de mielina que se forma en las células nerviosas a nivel de la sustancia blanca de la médula espinal está dado por los oligodendrocitos. Una vez que estas células neuroepiteliales han formado neuronas, han formado las células de la glía, nos dicen que después forman también las células ependimarias. Estas células ependimarias van a estar como revistiendo la parte interna del canal medular. ¿Listo? Y también tenemos las otras células que son de la microglia, que actúan como macrófagos. Estas células de la microglia se van a formar a partir de lo que es el mesénquima de los vasos sanguíneos. Aquí, bueno, prácticamente todo lo que ya les hemos explicado, ¿sí? Y aquí nos están hablando de las células de la cresta neural. ¿Dónde están ubicadas? Nos ubicaremos en este dibujito. ¿Qué capita germinativa sería esto de azul? Ectodermo. Esto mesodermo y esto endodermo. En el ectodermo hemos visto cómo los pliegues se van sobrelevantando para luego unirse y formar el tubo neural. Entonces, en este sobrelevantamiento, ustedes pueden ubicar las células de la cresta neural aquí en la parte más sobresaliente, que después, cuando se unan esos pliegues, las células de la cresta neural van a quedar en esta parte y a todo lo largo de la columna vertebral, ¿ya? Estas células de la cresta neural van a formar ganglios sensitivos de los nervios espinales, van a formar neuroblastos autónomos, van a formar las células de Schwann. Consideren estas que son importantes, las células de Schwann, células pigmentadas, odontoblastos, meninges y también el mesénquima de los arcos faríneos. ¿Listo? Aquí nuevamente nos está volviendo a repetir que el nervio espinal está formado por fibras motoras y fibras sensitivas.
provenientes de las astas anteriores y las astas posteriores. Aquí ustedes están viendo un corte donde toda esta parte posterior, esta es la parte posterior donde está la columna vertebral, estas son las paredes corporales laterales hasta la parte ventral, y además esta imagen corresponde más o menos cuando el embrión tiene 5 semanitas de gestación, donde van a poder ver de que de principio aparecen 2 grupos musculares, ¿sí? Los músculos de la espalda, que van a ser formados por los músculos epaxiales, ¿sí? Que están en la parte dorsal, y estos son los hipaxiales, ¿sí? Vean que estos músculos epaxiales van a ser inervados por el ramo primario dorsal, y los músculos hipaxiales van a ser inervados por el ramo primario ventral. También pueden ver aquí cómo ya se están formando las extremidades y están apareciendo ya los músculos de las extremidades que van a ser inervados a partir de filetes nerviosos del plexo braquial. Ahora, hace rato les he dicho, acuérdense de las células de Schwann. ¿Quién formaba las células de Schwann? Las células de la cresta neural. Exactamente, las células de la cresta neural. Habíamos comentado hace un rato que la sustancia blanca de la médula espinal tiene ese color blanquecino por la vaina de mielina que recubre los axones de las células nerviosas. ¿Quién formaba esa vaina de mielina? Oligodendrocitos. Eso es a nivel de la médula espinal. Ahora, a nivel del sistema nervioso periférico, también las células nerviosas tienen una vaina de mielina, pero que está formado por lo que vienen a ser las células de Schwann. Por eso les decía, se van a acordar, ¿sí? Esa es la diferencia, que la vaina de mielina a nivel de la médula espinal los forman los oligodendrocitos. La vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico lo forman las células de Schwann. ¿Listo? Esto es muy interesante porque se dice que el fetito cuando tiene 3 meses, fíjense, prácticamente la columna vertebral y la médula espinal es del mismo tamaño. Ya cuando tiene 5 meses es como que la columna crece ya un poquito más que la médula, por eso que fíjense que la columna ya está aquí abajo y la médula quedó todavía en sacro 1. Y cuando el bebé nace, ¿qué es lo que pasa? La columna definitivamente crece mucho más rápido, ¿sí? Y la médula espinal prácticamente queda a nivel de la lumbar 3. La naturaleza realmente sabe, porque ¿cómo le hubiéramos hecho si quedábamos 2 del mismo tamaño para poder sacar líquidos cefalorraquídeos? Hubiera sido imposible, hubiéramos tenido que lesionar la médula espinal. Entonces, es importante que ustedes se acuerden que la médula espinal está casi a nivel de la lumbar 3. Por lo tanto, si ustedes tuvieran un paciente con sospecha, por ejemplo, de meningitis, tenemos que hacer obligatoriamente una punción lumbar, donde realizamos la punción lumbar entre la L4, que es esta sería L4, y la L5. Aquí, ¿por qué? Porque aquí no vamos a lesionar médula espinal, ya no hay médula. No podemos hacerlo más arriba, porque si ustedes puncionan ahí, van a provocar en el paciente un daño neurológico bastante importante. ¿Ya? Entonces, entre la L4 y la L5, aquí podemos ya puncionar para sacar el líquido cefalorraquídeo. Vamos a pasar esta parte. Y, bueno, aquí, los defectos del tubo neural, entre estos tenemos lo que es la espina bífida, quística y la oculta. A ver, vamos repasando la diferencia entre las dos. ¿Sí? La espina bífida oculta, una característica que tiene es que, como dice su nombre, está oculto. Lo diagnosticamos generalmente de manera, digamos, casual, de manera casual, ¿no es cierto? Otra diferencia va a ser de que la espina bífida oculta no necesariamente requiere de tratamiento, solo si el paciente tuviera sintomatología. Otra diferencia también es que cuando hay un mechoncito de pelos en la región sacra, es como si estuviera delatando a que ahí hay una espina bífida oculta, cosa que no vamos a encontrar en la quística, ¿sí? También otra diferencia, la ubicación, porque la oculta se encuentra entre sacra 1 y sacra 2, está abajo, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa me estoy olvidando de la oculta?
Creo que está todo, ¿no? Y en cambio, la quística, para empezar, en la espina bífida quística vamos a encontrar un celo, ¿no ven? Y además la ubicación, ¿dónde está ubicada? En la parte lumbar. El paciente siempre va a presentar sintomatología, no es de casualidad que hacemos el diagnóstico, porque además estamos viendo el celo, ¿no ven? Y siempre el paciente va a necesitar un tratamiento de tipo quirúrgico. ¿Qué más? Además, la espina bífida quística puede recibir diferente denominativo, dependiendo que contiene el celo, ¿sí? Si el celo contiene meninges y nada más, ¿qué se denominaría? Meningocele. Y si contiene médula espinal y meninges, Meningocele. muy bien, miedo meningocele, ¿sí? Entonces, esas serían las diferencias. Fácil, ¿no es cierto? Bueno. Además de hablarnos de la espina bífida quística y la oculta, aquí nos están hablando de la raquisquisis. Ahí fíjense cómo la vértebra está completamente abierta y el tejido neural hasta se pone como en calamina, plegado, ¿sí? Y además es expuesto al exterior. Y ahí sufre deterioro cuando se pone en contacto con el líquido amniótico, ¿sí? Bueno, aquí simplemente nos están mencionando qué es lo que va a formar el cerebro posterior. Hemos dicho metencéfalo, mielencéfalo. ¿Qué va a formar el metencéfalo? El cerebelo y el puente o protuberancia. Y el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo o médulo blanco. ¿Sí? Bueno, aquí están ya los cortes que vamos a tener en los diferentes niveles y esto es completamente anatómico y lo vamos a pasar. Todos los cortecitos lo pasamos, ¿no? Núcleos, fibras aferentes, inferentes, todo eso lo vamos a pasar. Hay mucho de anatomía. Bueno, aquí la glándula hipófisis o pituitaria. ¿Sí? ¿De dónde se va a formar esta glándula hipófisis o pituitaria? A partir de lo que viene a ser la bolsa de Schlanke y el infundible. No olviden que la glándula hipófisis tiene tres porciones: adenohipófisis, pars intermedia y neurohipófisis. Bueno, vamos a pasar esta parte. Aquí nuevamente recordando de los ventrículos. ¿Quién forma los ventrículos laterales? La parte interna de los hemisferios cerebrales o del encéfalo, ¿no? Y el tercer ventrículo, la parte interna del diencéfalo, y el cuarto ventrículo, la parte interna del trompencéfalo. Igual. Un montón de anatomía. Nuevamente de los ventrículos. Y aquí esto, además de que nos está hablando de los ventrículos, que ya lo hemos visto, nos está hablando de líquido cefalorraquídeo, que es bastante interesante. Nunca me había puesto a pensar en eso, la verdad, porque ¿para qué nos sirve además el líquido cefalorraquídeo? Dice de que aquí va a mantenerlo como suspendido al cerebro, ¿sí? Y además lo va a proteger también, porque si no hubiera eso, es evidente, por el peso caería sobre los nervios craneales, o sea, sería complicado, ¿no? Entonces, primero que permite flotar al cerebro, lo protege y además evita a que éste pueda caer sobre los nervios craneales. Holoprosencefalia ya hemos visto antes. También dijimos que es por mutación del gen exosómico SH. ¿Qué va a pasar en la holoprosencefalia? Va a quedar afectada toda la parte media del cráneo y de la cara. Si bien nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, ahí pueden ver que tenemos una sola masa cerebral. Alteraciones de los ojos, la nariz y como también de la boca. Podemos tener algunos defectos craneales. ¿Qué pasa si aquí no se ha cerrado las suturas? Esto va a hacer que se forme un celo, ¿sí? Si el celo contiene solamente meninges, diremos meningocele.
Si el cele contiene meninges, pero además encéfalo, diremos meningoencéfalo-C. Si el cele contiene meninges, encéfalo y líquido cefalorraquídeo, podríamos decir meningohidroencéfalo-C. No importa el orden, o pueden decir también hidromeningoencéfalo-C. La cosa es que tienen que mencionar a los tres. ¿Qué? Además que sí, al final siempre va a ir el cero. ¿Ve? Aquí viendo lo que es la exencefalia y lo que es la anencefalia. En la anencefalia hemos visto cómo el cerebro es expuesto porque no ha habido un cierre del neuromotor anterior. Y en la exencefalia es mismo, pero ya con deterioro de la masa encefálica, por si acaso. ¿Ya? ¿Y por qué se producía habitualmente? Por deficiencia de qué vitamina? El ácido, ¿verdad? Hidrocefalia. Bueno, aquí hay acumulación de líquido cefalorraquídeo. Y lo que les dije hace un rato, esto puede ocurrir porque o se produce mucho líquido cefalorraquídeo o no se está reabsorbiendo, o como también dice ahí, que puede haber una obstrucción a nivel del acueducto de Silvio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Prácticamente, imagínense, por dentro, a nivel de los ventrículos laterales, está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y por fuera está en la parte ósea del cráneo. Entonces, la masa encefálica está como aplanada prácticamente entre la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo y la parte ósea. ¿Sí? Esta patología lamentablemente no tiene un tratamiento definitivo, pero como un tratamiento paliativo podríamos hacer la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, cosa que el exceso de líquido cefalorraquídeo vaya hasta el peritoneo y ahí se va a reabsorber. ¿Sí? Ahí nos están hablando de microcefalia. En la microcefalia es el cráneo que no desarrolla bien porque la masa encefálica no ha desarrollado adecuadamente. No olviden que la masa encefálica desarrolla en relación, el cráneo va a desarrollar en relación al desarrollo de la masa encefálica. ¿Sí? Y cuando tú ves al paciente parecería que la cara es lo que está agrandada, pero en realidad no, la cara es normal, lo que está chica es la parte del cráneo. ¿Sí? Es una causa importante, podríamos decir, para que el paciente pueda presentar una deficiencia mental. Y como otra causa también de retardo mental o discapacidad intelectual es las infecciones por toxoplasma, porque estas infecciones de toxoplasma provocan calcificaciones en el cerebro. ¿Sí? Y también otra causa de discapacidad intelectual muy importante es el consumo de alcohol por parte de la madre durante el embarazo, o sea, el alcoholismo. No sé si han escuchado sobre el síndrome alcohólico fetal, Sí. que cursa con discapacidad. ¿Listo? Bueno, esto también es anatomía, formación de pares craneales. Esta parte de aquí lo que debemos rescatar y no tienen que olvidarse es que el sistema nervioso autónomo está formado por fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Sí? Esto porque vamos a necesitar recordar cuando veamos una patología. Todo esto también es anatomía. Y aquí tenemos la formación de la glándula suprarrenal o adrenal, que serían estas glándulitas que se encuentran a nivel de la parte superior del riñón. Estas glándulas suprarrenales tienen dos porciones. Una porción que es la superficial, que es la corteza, y en la parte media la médula. ¿De dónde se forma la corteza? A partir del mesodermo. Y la médula a partir del ectodermo. ¿Sí? Fíjense cómo la corteza va adquiriendo esa forma, es la parte guinda que están viendo ahí, que está formada entonces por células provenientes del mesodermo. La corteza de la glándula suprarrenal produce dos sustancias importantes.
que vendrían a ser los andrógenos y los estrógenos. Después, esta corteza definitivamente se divide en tres zonas: la zona glomerular, la fasciculada y la reticular. ¿Ya? Y la parte de la médula, como pueden ver aquí, esto, proveniente del ectodermo, está formado por células que adquieren una coloración amarillenta, ¿sí? Y que son las células cromafines, que se llaman, y que producen además dos sustancias, la adrenalina y la noradrenalina. El feocromocitoma, ¿qué es? Es un tumor justamente a nivel de las glándulas suprarrenales, pero específicamente a nivel de la médula de las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué producía la médula? Adrenalina y noradrenalina. Ese aumento de producción, porque va a haber un aumento de producción por el tumor, de la adrenalina y la noradrenalina, va a ocasionar en el paciente cuadros de hipertensión, además va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a ocasionar cefalea, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y debido a qué se produce esta patología? Por una mutación del gen RET. Luego tenemos el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? O Chagas congénito, si quieren. Pero dirán, este es tema de neuro, ¿y por qué estamos viendo digestivo, digamos? Porque en digestivo vamos a volver a ver esto. Estamos viendo el neuro porque está relacionado esta patología con una falta de la formación de los ganglios parasimpáticos, que es el sistema autónomo. Entonces, ¿qué pasa? Estos ganglios parasimpáticos están en las paredes del intestino y ellos controlan el peristaltismo del intestino. Entonces, cuando no hay, pues no hay ese peristaltismo y la materia fecal tiene tendencia a acumularse y se va distendiendo el colon, ¿sí? En el Chagas ustedes van a encontrar megacolon, dice, ¿no es cierto? Una distensión del colon. También puede haber un megaesófago, por si acaso. Y también puede haber una cardiomegalia, corazón, ¿sí? ¿Por qué se produce? Por mutación del mismo gen que del feocromocitoma, que es el gen. Y eso es todo de nervios. Entonces,